Hola, buen día. Mi nombre es Vanessa Montiel. El día de hoy vamos a platicar sobre la serie Baby Reindeer, o Bebé Reno en español. Esta serie de Netflix que ofrece mucho material para interpretar o para analizar, especialmente desde perspectivas que exploran el trauma, el inconsciente y las defensas psicológicas y la dinámica entre el acosador y la víctima. En este video vamos a platicar algunos segmentos de la serie, de lo que encuentro relevante desde el enfoque psicoanalítico y las estructuras de ambos protagonistas. Empecemos porque la serie está basada en hechos reales. Se trata de la historia de Richard, el escritor. En la serie se llama Donnie. Era un joven comediante que comienza a ser acosado por una mujer llamada Marta, a quien inicialmente conoció en un contexto casual y aparentemente inofensivo. A lo largo de los episodios se narra cómo esta relación se vuelve perturbadora y cómo el acoso psicológico y emocional afecta profundamente su vida personal y su estabilidad emocional. Vamos a abordar principalmente algunos temas que veo como importantes, y me parece que podríamos abordarlos desde, como dije, el enfoque psicoanalítico y que hemos visto durante el curso de especialidad. Primero podemos ver el acoso como tal, el acoso y el trauma psicológico. La serie muestra cómo el acoso sostenido de Marta puede invadir el inconsciente de Richard, generando un estado de paranoia y miedo que se vuelve como parte de su vida cotidiana. Si lo vemos desde un enfoque psicoanalítico, esto puede entenderse como una invasión del espacio mental y una ruptura de los límites del yo. En este caso, Richard experimenta un trauma constante y un estado de hipervigilancia y ansiedad. Por otra parte, tenemos el límite entre el yo y el otro. Marta viola constantemente los límites personales de Richard, tanto físicos como emocionales. Podemos ver en el psicoanálisis el concepto de los límites del yo. Es fundamental esto para la salud mental. En esta serie ilustra cómo una relación puede afectar su percepción de sí mismo, su sentido de seguridad, y por otra parte tenemos la culpa y la responsabilidad inconsciente. Richard en ocasiones se pregunta si de alguna manera él es responsable de la obsesión de Marta. También podemos ver en psicoanálisis este sentimiento de culpa inconsciente es común en las víctimas de abuso y acoso. La mente, de alguna manera, en un intento de dar sentido a lo ocurrido, tiende a buscar explicaciones internas y puede llevar a una autoinculpación de alguna manera. Freud habla de la repetición impulsiva, donde los individuos tienden a repetir sin darse cuenta impulsivamente. En el personaje de Richard en la serie experimenta un acoso continuo que lo marca profundamente, y a través de su narración durante la serie parece estar reviviendo el trauma. Esta repetición puede verse como una forma inconsciente de intentar darle sentido al sufrimiento, aunque no siempre es exitoso. Si lo vemos también de alguna manera desde el psicoanálisis clásico, la relación entre el acosador y la víctima tiene elementos de transferencia. La acosadora Marta proyecta en Richard deseos y fantasías que quizás se originaron en relaciones tempranas, como ella lo menciona desde que cuando era ella niña, y sus figuras de apego. Sus figuras parentales o relaciones tempranas fallidas. Marta ve en Richard una figura de autoridad, o más bien un objeto que le otorga de alguna manera un significado personal y distorsionado. En ese sentido, se podría decir que Richard se convierte en una figura simbólica para ella, entendiendo que de alguna manera el mecanismo de defensa o el desplazamiento que se tiene, Marta utiliza a Richard como una pantalla en la que desplaza
sus propios conflictos internos. El desplazamiento es un mecanismo de defensa psicoanalítico donde los deseos, impulsos o conflictos inaceptables son redirigidos de alguna manera hacia un objeto o personas menos amenazantes. En este caso, su obsesión con Richard parece ser un sustituto para lidiar con deseos deseos más profundos que de alguna manera no ha podido procesar conscientemente. Entonces, para Richard, el impacto del acoso afecta su sentido de sí mismo o de su yo. Psicoanalíticamente hablando, el yo puede verse fragmentado cuando una persona experimenta un trauma sostenido o un ataque psicológico muy prolongado, como el de él. Las defensas psíquicas que utiliza Richard como estar siempre en hiperalerta, constantemente, la ansiedad o incluso la narración de sus propios hechos durante la serie. Y eso podría interpretarse como proteger su identidad o proteger su vida en un contexto en el que siente una pérdida de poder de alguna manera. Si hablamos de la angustia de castración y la impotencia de Richard en la serie, recordemos que Freud habla de la angustia de castración, un concepto que implica la sensación de pérdida o de impotencia. Aunque este concepto surgió en un contexto de desarrollo infantil, en el caso de Richard podía aplicarse como en un sentido más figurado, como su incapacidad para liberarse del control psicológico que Marta ejerce sobre él. La sensación de estar siempre castrado, de alguna manera psicológicamente, podría decirse que como de haber perdido su propio poder. Es como un agente o un tema recurrente en su relato. El acoso como una manifestación del inconsciente, en el psicoanálisis podemos ver que postula que los comportamientos compulsivos o extremos, como el acoso, pueden ser manifestaciones de deseos reprimidos o traumas no resueltos. Si lo vemos desde esta perspectiva, el acoso de Marta puede interpretarse como una externalización de su propio caos interno, donde busca inconscientemente resolver conflictos internos al invadir la vida de Richard. La obsesión que tiene con él podría simbolizar una necesidad más profunda de validación o control de alguna manera. Otro de los temas que surgen durante la serie es el narcisismo patológico. Marta parece mostrar una incapacidad para reconocer los límites entre ella y Richard, lo que indica o implica una falta de estructura del yo y una proyección narcisista. En lugar de ver a Richard como una persona separada, lo ve como una extensión de ella misma, lo que podría explicar su obsesión y comportamiento muy invasivo. Si queremos abordar a los personajes de la serie de Bebé Reno, Marta y Richard desde el psicoanálisis estructural, es esencial considerar que las categorías clásicas de las estructuras psíquicas, si las recordamos, sabemos que tenemos a la perversión, la psicosis, la histeria y la neurosis. Cada una de estas estructuras describe una forma particular en que los individuos enfrentan sus deseos inconscientes, sus pulsiones, la ley y la realidad. Vamos a platicar de como un análisis de las estructuras de estos dos personajes, Marta y Richard, y cómo podrían aplicarse a Marta y a Richard en este caso. Podemos darnos cuenta que Marta tiene una estructura con tendencias perversas y con componentes psicóticos. Vamos a ver a detalle. La perversión, entendamos que la perversión no es una relación con la ley y el otro. En la perversión, la persona reconoce la ley, que es entendida como la prohibición simbólica, pero la transgrede de una manera consciente. En el caso de Marta, su relación con la ley está marcada por la transgresión sistemática. Su obsesión con Richard
no solo viola los límites éticos y legales, sino también los límites psicológicos de consentimiento y respeto al otro. El lugar del goce que tiene Marta encuentra goce en la persecución y el acoso que tiene con Richard, lo que indica una falta de respeto por la subjetividad de Richard. El hecho de que no respete su deseo de distancia sugiere una búsqueda de satisfacción en la dominación, donde Richard no es más que un objeto para su deseo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. La falta del objeto y la sustitución. En la perversión, el sujeto tiende a colocar al otro en una posición de objeto, negando su subjetividad y tratando de imponer su deseo sobre él. Marta parece tratar a Richard como un objeto, de alguna manera como un fetiche, alguien sobre el cual proyecta sus necesidades y fantasías, sin preocuparse por las consecuencias emocionales de su acoso. También podemos ver que Marta tiene elementos psicóticos como relación con la realidad. Marta presenta signos de una ruptura con la realidad, lo que indica la presencia de rasgos psicóticos. Sabemos que en la psicosis la relación con el otro y con la ley está completamente distorsionada. En su caso, parece haber momentos en los que se comporta como si no hubiera distinción entre su mundo interno y el mundo externo de Richard en este caso. Este comportamiento sugiere que su capacidad de distinguir entre fantasía y realidad está profundamente afectada. También podemos ver algunos toques de delirios en Marta, ya que parece de alguna manera convencida de que su relación con Richard tiene una importancia y un sentido que solo ella puede ver, de alguna manera, lo que podría ser considerado como un delirio, en el que su deseo se convierte en una realidad subjetiva que ella le impone a Richard. La estructura perversa parece predominar en Marta, dado que actúa como con una alta transgresión a la ley, sin disociarse del todo de la realidad, utilizando a Richard como un objeto de su goce. Sin embargo, la existencia de rasgos psicóticos sugiere que su perversión tiene como un componente delirante, donde se confunde con una fantasía incontrolada. Estas estructuras son las que percibo en Marta y en la serie Bebé Reno. En el personaje de Richard, en este caso de Donnie en la serie, podemos ver que tiene una estructura neurótica con algunos rasgos histéricos. Si hablamos de la neurosis en relación con el deseo, Richard presenta o parece estar atrapado como en una estructura neurótica. Sabemos que la neurosis implica una constante lucha con los propios deseos y la ley. Richard se siente profundamente afectado por el acoso de Marta, lo que le provoca angustia y una sensación de pérdida de control. En lugar de poder confrontar de manera directa la situación, Richard vive en un estado como de ansiedad, reflejo clásico de la neurosis, en la que hay una tensión entre el deseo y la prohibición. De alguna manera, si hablamos de la angustia neurótica que presenta Richard, la angustia que siente él, junto con la sensación de impotencia, puede entenderse como con términos de una estructura neurótica, en la que está inmerso en la confusión entre su deseo de poner fin al acoso y el miedo a las consecuencias que esto pudiera traer o incluso a enfrentarse a la propia Marta. También podemos ver que Richard tiene algunos rasgos histéricos. El lugar del otro, si hablamos de la histeria en el psicoanálisis, a menudo implica la búsqueda de un lugar en la mirada del otro. Aunque Richard no parece estar como actuando de un lugar de seducción sexual como tal, su manera de contar la historia y su vulnerabilidad tiene toques como lo que psicoanálisis podemos llamar como histeria masculina. Esto es evidente en su manera o su necesidad de ser visto, validado, comprendido por el espectador, en este caso de Marta.
pero al mismo tiempo en su lucha por no ser reducido a una víctima pasiva. La pregunta por el deseo del otro, si nos hacemos este cuestionamiento en la histeria, el sujeto se pregunta constantemente qué desea el otro de él, en este caso qué desea Marta de él, y se lo preguntó a lo largo de la historia. Parece estar luchando por comprender qué es lo que Marta quiere o quiso realmente de él. Esta pregunta es central en el conflicto histérico, donde la identidad y el valor del sujeto dependen de la percepción del otro. Aunque Richard muestra signos de histeria, parece estar más fuertemente marcado por una estructura neurótica. Su ansiedad, la duda de cómo manejar la situación y su incapacidad para actuar de manera directa sin sentir culpa o miedo reflejan más una neurosis. La lucha interna por resolver conflicto y la angustia generada por la incapacidad de hacerlo son característicos de esta estructura. Si hacemos una comparación de ambos, la estructura de Marta está dominada por la perversión, donde Richard es el objeto de su goce y su capacidad de diferenciar entre fantasía y realidad está muy distorsionada. Su relación con la ley y con Richard como sujeto de deseo está medida por una transgresión consciente, lo que la coloca en una posición dominante, aunque con rasgos psicóticos latentes que la llevan a actuar de manera muy extrema. Richard, por otra parte, en contraste, encarna la neurosis clásica, su constante angustia y lucha con el deseo de la ley y su propio sentido de sí mismo lo dejan atrapado en una dinámica de impotencia, aunque muestra ciertos rasgos histéricos en su forma de relacionarse con el conflicto. Es su neurosis lo que produce su comportamiento y su comportamiento hacia el acoso. En este caso, Marta parece ser el personaje que más fuertemente encarna la perversión con elementos psicóticos, y Richard está más vinculado a la estructura neurótica marcada por la angustia y la lucha externa que sufre por Marta. Bueno, esta es mi perspectiva que hice de la serie Bebé Reno. Espero que les sea de utilidad y de alguna manera los lleve a entender otra perspectiva de cómo ver la serie, y sobre todo entiendo que hay muchas cosas que evaluar, pero esta serie está súper interesante y sobre todo las características de cada uno. Pues muchas gracias, espero que les funcione esta explicación breve y corta de lo que es la serie Bebé Reno en español. Buen día, muchas gracias.